quiero que abras tu Biblia y recuerda que estamos teniendo una serie que ya casi estoy a punto de concluir acerca de la oración. ¿Cuántos saben que la oración es importante? Siempre hemos dicho que vivir sin oración es vivir sin Dios. Vivir sin oración es vivir sin Dios. El que no ora, el diablo se lo devora. Vivir de rodillas es no caer, porque todo el tiempo vives de rodillas. Cae el que no está de rodillas. Y estar de rodillas es reconocer la soberanía de Dios. La oración no es una meta tampoco, porque no es orar por orar, porque no somos musulmanes. Los musulmanes se postran cada 3 horas o cada 6 horas. Allá usted va a Turquía, todas esas partes donde hay musulmanes, y donde les toque las 12, ahí ponen su toalla, no sé lo que pongan, y ahí le oran a su Dios. La oración no son vanas repeticiones. La oración no es un ídolo tampoco, porque la oración no es algo mágico. Muchas veces nunca oramos, pero el día que tenemos un problema nos entran las ganas de ¿qué? A todo mundo le entró el espíritu de oración, ¿verdad? Nunca ora en su vida, pero el día que trae el agua hasta el cuello, entonces busca a Dios. Y qué bueno que busquemos a Dios, pero la oración no es un ídolo, ¿sí? No es el tiempo en que tú oras tampoco. Tampoco es la posición que tú tienes para orar. Que no importa si estás acostado, hincado, postrado, no importa la posición física, sino la posición del corazón. La semana pasada veíamos que cuando el corazón habla, sobran las palabras. Entonces no es la posición de la oración, tampoco es el tiempo que tú y yo oramos. Ahora, cuando no oramos, cuando una persona no ora a Dios, se pone en una posición mayor que Cristo, porque Cristo oraba. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si el Hijo de Dios, que es Jesús, oraba, entonces la pregunta es, ¿quién soy yo para no orar? Entonces, cuando alguien no ora, se pone en una posición de yo puedo, en una posición de no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, cuando tú comprendes estos principios que estoy hablando, son una bendición. ¿Amén o no amén? Entonces, nuestro énfasis siempre tiene que ser Jesús. A quien oramos es a Jesús. A quien me postro en mi corazón es a Jesús. Y el valor de tu vida y el valor de nuestra vida no lo determina cuántas veces nosotros oramos. Es más, le voy a decir algo, y probablemente vaya a romper la vaca sagrada en esta mañana. No es cuántas veces yo oro, porque muchas personas a veces se creen muy espiritual porque siempre están orando, y a veces lo que hacen es decir, yo oro, aunque no te lo digan, pero yo oro a Dios. Pero entonces las veces que tú oras no significa que tú eres más espiritual que alguien, porque si la oración no cambia tu forma de pensar, tu forma de ser, si la oración no cambia tu carácter, entonces de nada sirve las veces que tú ores. Tú puedes orar 3, 4, 5, 6 veces, entonces no es suficiente las veces que nosotros oramos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el valor que nosotros tenemos no es por las veces en que oramos, sino porque estemos en comunión con el Padre, tenemos esa relación con el Padre. Y la medida, todavía no estoy predicando, estoy dando así nomás para que lo agarres. La medida de tu madurez que tú puedes tener como un cristiano, escúchame lo que te digo, no lo determina lo bonito que hablamos en la oración. Porque a veces alguien dice, es que no sé orar. No saber orar no quiere decir que tú tienes que hablar bonito, porque a Dios no le impresiona lo bonito que hablamos. A Dios le impresiona. ¿Se acuerdan de los gemir del Espíritu?
La semana pasada hablamos lo que era el gemir del Espíritu, cómo Ana, el sacerdote, pensaba que estaba borracha y Ana lo único que hacía era mover sus labios y lo que hablaba era el corazón. Había un gemir del Espíritu. Entonces no determina delante de Dios tu madurez lo hermoso y la elocuencia que tenemos en la oración, sino nuestra intimidad que nosotros tengamos con Dios. Porque el tener esa intimidad, estás diciendo: dependo de Él, mis decisiones dependen de Dios, mi vida depende de Dios. Orar es una completa dependencia de Dios. Diga conmigo: orar quiere decir que estoy completamente dependiendo del Señor. Entonces, ¿cuántas veces los papás que tenemos hijos, y sobre todo los papás que tienen billetes, a veces los hijos no se paran hasta el día en que tienen dinero los papás, sobre todo cuando cobran la pensión, ¿verdad? Les entra un amor a los hijos incomparable, ¿no? Y la mamá y el papá dicen: no vengas a pedirme, ven a verme. Porque al padre finalmente no le incomoda darte, porque el padre ama a sus hijos, y el Señor dice que el padre que ama a sus hijos le da buenas cosas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces al padre no le duele darte, al padre le duele no verte y hablar contigo. Al Padre Dios, escúchame lo que estoy hablando, al Padre Dios, que es nuestro Padre Celestial, no le duele, no le incomoda que tú le pidas, porque Él tiene buenas cosas para nosotros. Pero lo que lo hace a Dios pensar acerca de nosotros es que no queremos hablar con Él, que no queremos acercarnos a Él, que no tenemos esa comunión. Entonces es muy importante la comunión que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial. ¿Amén o no amén? Ahora sí, vaya a Lucas capítulo 9, porque estoy hablando y usted dice: ¿dónde está la palabra, pastor? Pues ahí le va, no se desespere. Lucas 9, verso 28 en adelante. Primera pregunta: ¿qué significa orar? Yo sé que muchos de ustedes son teólogos y muchos de ustedes pueden ser maestros para orar, pero en esto se rompen muchos protocolos. Pero Lucas 9, verso 28, yo quiero decir algo. Y dice aquí la palabra del Señor: días después, Lucas 9, 28. ¿Estamos ahí? ¿Amén o no amén? Si me equivoco me corrigen, porque no soy extraterrestre, soy humano y me equivoco. Días después de estas palabras, después Jesús tomó a Pedro, tomó a Juan y tomó ¿a quién? Y subió a Jacobo y subió con ellos tres, subió al monte. ¿A qué subió? ¿A qué subió? A orar. Quiero que pienses en algo. Los toma y los agarra y se los lleva al monte a orar, a la montaña a orar, el lugar secreto de Jesús. ¿Sabes qué es lo que Jesús quiere hacer? Él nos quiere llevar hacia Él, hacia su intimidad con Él. Versículo 29. Entonces, entre tanto que estaba la oración, o estaba orando, o Él oraba, dice que en ese momento la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esto es lo que se llama en la Biblia la transfiguración de Jesús. Porque esto nos enseña una cosa: la oración transforma los corazones de las personas. Si estás de acuerdo conmigo, cuando Moisés subió a orar esos 40 días, dice que el rostro era tan poderoso que la gente no podía verlo a causa del resplandor, que tuvo que usar un velo. Entonces la oración siempre transforma. Por eso, aunque la gente diga yo oro y no cambia, pues nomás quédatele viendo, no digas nada para que no se enoje. Pues sí, porque si está orando y no cambia, sigue igual, su proceder, su actitud, sus palabras, sus reacciones, pues nomás eso te deja una pregunta, ¿no? ¿Qué clase de oración estás haciendo? Entonces la oración transforma. Entonces vino la transfiguración, versículo 30, y he aquí se presentaron dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados. ¿De qué aparecieron rodeados? Rodeados de gloria. Cuando tú y yo oramos, entramos a la misma gloria de Dios. Orar no es un acto inocente, hermanos. Escúchame lo que te digo. Orar no es una cuestión, tengo una palabra en la punta de la lengua. Orar no es algo simple. Orar es algo divino, porque entramos a un terreno de lo celestial, entramos a un terreno de Dios, a un terreno glorioso, a un terreno maravilloso. Entramos al mismo trono de la gracia de Dios. ¿Me explico?
Y dice que los rodeó de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban platicando, fíjate, Moisés y Elías, ¿verdad? Ahí hay una grande palabra que no tengo tiempo para explicarla, pero estaban conversando Jesús con ellos. Verso 32, entonces Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, fíjate qué curioso, ¿no? Estaban orando y ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Sueño. ¿Te has dado cuenta? Hay gente que luego me dice, pastor, no puedo dormir. Pues ponte a orar y te va a dar sueño. Así de sencillo. Pastor, padezco insomnio, ponte a orar. ¿Y por qué? Porque te va a dar sueño. Nomás es de que quieras orar y yo no sé, increíblemente aquel que te conteste te sube arriba en la cabeza y con dos patitas te está cerrando el párpado. Gracias. Te da sueño, hermano. ¿Cómo es posible que alguien estando con el maestro y en una transfiguración, cómo es posible que alguien en medio de lo que estaba viendo, oye, él debió haber estado anonadado y estupefacto, mirando y oyendo lo que estaban hablando, pero dice la escritura que estaban rendidos de sueños, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo ni siquiera lo que estaba diciendo. O sea, ni sabía ni lo que estaba diciendo. A veces yo no sé, pero cuando estamos orando a veces ni siquiera sabemos a veces ni lo que estamos pidiendo ni lo que estamos haciendo. Es muy importante conectarte con Dios. Es muy importante estar centrado en lo que tú vas a hablar con tu Padre. ¿Quién dice amén? Entonces, en esa transfiguración hubo una revelación de la misma gloria de Cristo. Cuando nosotros oramos, conocemos más al Señor y la gloria es revelada a nosotros. Cada vez que tú oras a Dios, conoces más a Dios y su gloria se revela a ti. Entiendes cosas que tú antes no entendías. Tu fe se desarrolla. Es un fertilizante. La oración es algo muy poderoso porque es un fertilizante que no solo despierta tu fe, te hace madurar, te hace crecer, te hace dependiente de Dios y la gloria de Dios se te está haciendo más revelada a ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de eso, te conoces más a ti mismo. ¿Por qué? Porque sabes en la posición en la que tú te encuentras como hijo de Dios, que tú y yo somos. Eres develado a ti mismo. O sea, hay algo que a ti mismo Dios te muestra, cosas de tu persona, cosas de tu corazón. Lo que no hace el papá, lo que no hace el esposo, lo que no hace la esposa, lo hace Dios a través de la oración. Pues es que la oración transforma. Diga conmigo, la oración transforma. Otra vez diga, la oración transforma. Entonces, lo que no hacen las personas que nos aman y están ahí duro y dale, es que tú no cambias, es que aquí y es que allá, lo va a hacer la oración, porque se está develando hacia ti algo divino del Padre. Entonces nosotros no somos lo que somos delante de la gente, sino lo que somos delante de la presencia del Señor. Porque a veces hay gente que a ti te puede menospreciar, pero Dios nunca te va a menospreciar a ti. Dios nunca te va a hacer a un lado a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos dos personajes que aparecen en la transfiguración, Moisés y Elías, quiere decir que era la palabra de aquel momento. De alguna manera se les estaba revelando. Cristo estaba dándoles entendimiento. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Era la famosa Torá, la ley y los profetas, la ley y los profetas. Pero ahora para nosotros no solo es eso, sino es toda la palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Cuando tú estás delante del Señor en su presencia, Dios te habla por medio también de ¿qué? De su palabra. Por eso es importante que cuando tú oras, es importante tener versículos de memoria, porque el Espíritu Santo que está adentro de ti, de pronto te extrae o de pronto saca esos versículos que traes dentro de ti, y esa palabra empieza a hablar y empieza a tocar tu corazón y empieza a redarguir tu corazón. ¿Alguien dice amén? Ahora, la oración no es un monólogo donde tú estás hablando. La oración es un diálogo donde habla el Padre y tú también hablas. Hay un momento de hablar y hay un momento de callar. Hay un momento para escuchar al Padre en esa conversación que tenemos con Él en el día a día. Hay mucha gente que a veces acostumbra a orar leyendo la Biblia.
Si usted me pregunta, ¿eso es orar? Eso es orar también. Probablemente no es que tú tengas que cerrar los ojos, aunque si tú lo haces, qué bien, porque el Espíritu Santo te va a guiar a eso. Pero hay quienes al leer la Biblia están meditando, están pensando, eso es orar, porque hay un momento en que lo que tú estás leyendo, hay una palabra rema, hay una palabra divina, hay algo que empieza a trabajar dentro de ti, y son esos momentos en que Dios va a captar tu atención, esos momentos en que la luz divina del Espíritu Santo está leyéndote a ti. O sea, tú dices, estoy leyendo la Biblia, pero en realidad la Biblia te está leyendo. No te oigo. Otra vez. Hablo mucho, ¿verdad? Otra vez. Tú crees que estás leyendo la Biblia, pero la Biblia te está leyendo a ti. Y me está leyendo a mí, porque es el Espíritu Santo. La palabra es el verbo encarnado, es Cristo. Esta palabra se hizo carne en Cristo, y Cristo está dentro de mí, y entonces esta palabra cobra vida. Diga conmigo, hermosa palabra. Sí, amén. Diga que es importante la intimidad con Dios. Amén o no amén. Ahora, ¿a quién debemos nosotros de orar? Segunda pregunta. ¿A quién debemos de orar? Hay un versículo en Efesios, si lo quieres leer por favor y me puedes ayudar. Efesios 1, versículo 7. Yo parece que tengo aquí la escritura, tú lo quieres leer también. Efesios 1, versículo 7. Y dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? Según las riquezas de su gloria. En el lugar donde está el Señor, ¿qué hay? Escúchame lo que dice la palabra. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gracia que no merecemos, algo que no debo de tener, pero por esa gracia Dios me lo da a mí. Me da sabiduría, me da revelación, me da entendimiento, me da su Espíritu Santo. Hasta cierto punto se convierte algo en un misterio, pero así es Dios, que viene a enseñarnos. Yo a veces oigo personas predicar, en serio te lo digo, te abro. ¿Quieres que te abra mi corazón en esta mañana? A ver, levanta tu mano por favor, digo, para saber si estamos aquí, ¿no? Pero yo a veces oigo gente predicar y yo me quedo así anonadado y estupefacto, y digo, ¿y este cuate de dónde, no? Y uno cree, hermano, uno cree que ese cuate pues es un hombre preparado, ha de haber leído tantos libros, ha de haber ido a tantos seminarios, ha de ser graduado de una escuela bíblica. Y cuando te acercas a él y le preguntas, hermano, ¿dónde estudió? Dice, hermano, nunca he estudiado, ni la primaria tengo. Dice, ¡ah! O sea, tú dices, ¿de dónde? ¿De dónde vino eso? De la gracia y las riquezas que el Padre tiene para sus hijos. Así que como hijos que somos de Dios, no tenemos excusa para no tener entendimiento, no tenemos excusa para no aprender lo que Él nos quiere dar a nosotros en ese poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres una persona que dices que no tengo entendimiento, Dios te da entendimiento. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche, porque cuando tú oras, voy a repetirlo, se revela su gloria y se revela Él hacia ti mismo y te muestra el camino y te muestra la senda de su luz y te da sabiduría. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Porque tú sabes quién eres. Eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. ¿Amén o no amén? Si estuviéramos viviendo en los tiempos de Moisés, nadie hablaba con Dios, solamente el sumo sacerdote y solamente aquellas personas a las que él elegía, porque hablar con Dios era que si no estabas aceptado o señalado por él para hablar con él, tú caías muerto de la misma presencia de Dios. Incluso los sacerdotes que estaban en el lugar santo, dice la escritura que les ponían aparte de su vestimenta un cordón aproximadamente de unos 20-30 metros en sus tobillos, y cuando dejaban de sonar las campanas que traían sus vestidos, quería decir que estaba muerto y había caído muerto en la presencia de Dios, porque no estaba apto. Y para no morir, entonces lo jalaban de la cuerda que le habían amarrado al sacerdote y sacaban al sacerdote. ¿Cómo lo sacaban?
muerto de la presencia de Dios, porque no cualquiera podía hablar con Dios. Estar en la presencia de Dios es algo glorioso. Ahora nosotros por Cristo, diga conmigo, gracias Cristo. Otra vez diga, gracias Cristo. Ahora por Cristo nosotros tenemos acceso libre al Padre. Y ahora Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Tenemos una cobertura por Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, que nos representa y nos respalda. Le das un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Entonces, ¿a quién nosotros estamos orando? Estamos orando al Padre Todopoderoso. No le pedimos a cualquier persona, nos presentamos delante de Dios, al Todopoderoso, al Soberano, al Omnipotente, al Omnipresente, al Omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que donde quiera está. Tú no te acercas a cualquier persona, es a Dios mismo. Entonces es importante saber a quién tú y yo estamos orando. ¿Quién dice amén? No estamos orando a cualquier persona. Ahora, otra pregunta que habría que hacernos en cuanto a la oración: ¿cuántos tipos de oración puede realmente existir? En realidad, pudiéramos pensar que no hay un número determinado, pero según lo que yo he leído en la Escritura y según lo que yo he estudiado, por lo menos yo encuentro 4 tipos de oración que son importantes y que probablemente tú lo hagas, pero tal vez no te des cuenta, pero lo haces cotidianamente. Estos tipos de oración están reflejados muchas veces en los salmos. ¿Cuántos alguna vez han leído los salmos? ¿Sabes tú que los salmos son oraciones de gente quebrantada? ¿Sabes tú? ¿Sí estás oyendo lo que estoy hablando? Los salmos son oraciones de gente quebrantada, de gente que estuvo en el suelo anímicamente y espiritualmente. Los salmos no son salmos donde la gente estaba sin problemas. Todos los salmos tienen un matiz y un trasfondo de dolor, de tristeza, de problemas, rodeados de muerte. Lean los salmos. Los salmos son oraciones. Así que cuando tú oras a Dios, tú estás pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos los salmos, que es un tipo de oración, pero también están las acciones de gracias, que ese es otro tipo de oración que encontramos en la palabra de Dios y que a veces no nos gusta, pero de pronto lo hacemos y decimos, Señor, gracias. Y alguien te dice, ¿por qué das gracias en medio de la tragedia? Porque Dios dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y a veces la gente, escúchame, la gente que no entiende este lenguaje dice, ¿cómo es posible que a alguien se le acaba de morir un ser querido y está dando gracias? Hay gente que a veces se molesta contigo y ese le corre a tole por las venas. No te lo dicen ahí porque está el féretro, está el funeral, pero alguien lo está diciendo. Oye, esta gente de por sí cae mal, el cristiano cae mal. ¿Cómo están cantando? ¿No has oído esos comentarios así? ¿Cómo están cantando en un funeral? Y sobre todo a veces cristianos que de pronto no saben, dicen, yo siento gozo en mi alma, gozo en... Y dices tú, ¿cómo estás diciendo que sientes gozo? Porque... el que no tiene a Cristo no entiende ese lenguaje, no comprende eso. Pero cuando tú vas a la palabra, tú te das cuenta que son acciones de gracias por todas las cosas que el Padre permite que vengan a nuestra vida. Otro tipo de oración son las confesiones y el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Confesiones y arrepentimiento, cuando la persona reconoce su proceder equivocado, su pecado, su falla delante de la presencia de Dios. Y por último, las súplicas y las peticiones delante de Dios. 4 tipos de oraciones que nosotros presentamos delante del Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, estas oraciones son eficaces. Ahora, quiero hablar un poquito de las acciones de gracias. Cada uno de nosotros que oramos a Dios lo podemos hacer de diferentes maneras en las acciones de gracias. Algunos con cantos de adoración. Si usted me dice, pastor, si yo de pronto estoy orando y de pronto lo único que hago es estar cantando el canto que me llena de su presencia, esa es una acción de gracias y esa es una oración.
porque ese canto está subiendo como un olor fragante delante de la presencia del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un canto que nos gusta, que nos toca, que nos quebranta, que nos envuelve en la presencia de Dios, y tú a través de ese canto, tú estás agradeciendo al Padre todo lo bueno que es contigo, incluso no solo por lo bueno, sino también por lo malo que estás atravesando, porque en medio del caos tú dices: Señor, de lo peor estoy bien, gracias a que me has cuidado. Y empiezas a entonar esos cantos preciosos. ¿Quién dice amén? Esos cánticos que tú estás levantando al cielo a través de tu espíritu, porque esos cantos te conectan con Dios. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que hay cantos que te conectan con Dios? ¿Alguien tiene un canto favorito? ¿Cuál es el canto que tienes tú, Juan Manuel? Estar contigo. ¿Cómo va ese? Job González. Ah, sí, cierto. Contigo. Oye, qué bonito. No hay otro. Ah, sí se lo sabe, qué bien. Cada uno de ustedes tienen un canto que los conecta con Dios. Yo te digo algo: cuando no salgan palabras de ti en medio de tus lágrimas, de tu tristeza, en medio de lo que estás, porque a veces me dejan decir algo, a veces no sabes ni qué hacer, hermano. Algunos lloramos, otros cantamos, pero en medio de eso estamos diciéndole: gracias, Señor. Gracias, Padre. No entiendo lo que está pasando, pero te doy gloria y te doy honra. Y ese canto lo pones en tu celular o lo estás entonando, porque ese canto te está conectando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te está conectando con el Padre, y en ese instante tú estás rodeado del Espíritu Santo, y ahí en medio de lo que estás sintiendo, tú estás aprendiendo del Espíritu Santo, y estás sobre todo aprendiendo a dar gracias en medio de las dificultades. Oiga, y yo he visto, se los voy a decir, yo he visto que cuando comenzamos a honrar a Dios, a dar gloria y a dar acciones de gracias, es increíble, pero se manifiesta el Espíritu Santo trayendo la respuesta a lo que tú necesitas. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Amén, hermanos. Y eso es a través de las acciones de gracias. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando tú estás orando por alguien y estás poniendo en oración a la persona, o le estás dando gracias a Dios por la vida de una persona, esas son acciones de gracias. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Acciones, diga conmigo, acciones de gracias. Cuando tú sirves en la congregación, mira, te voy a decir algo. Tú de pronto no tienes ganas de venir y te toca servir, y tú estás en un dilema y tú dices: le hablo al líder de Ujieres que no voy a ir porque me salió un imprevisto, porque estos somos bien prudentes, ¿verdad? Es que tuve un imprevisto, es que tengo un asunto, no voy a poder ir. En realidad no es el imprevisto, en realidad es que te sientes mal, en realidad es que tuviste una mala noche o tuviste un mal día levantándote y estás devastado. Pero algo pasa en ti, que el Espíritu Santo viene y te dice: no es el momento para quedarte aquí, hacer tu tristeza o tu fiesta de lágrimas, o sea, llorando. Es el momento para que vayas y me des gloria. Y tú dentro de ti dices: Padre, no tengo ganas, no tengo humor, ¿cómo voy a recibir a la gente? Me van a ver flaco, ojeroso, sin ilusiones. Pero la vocecita divina del Espíritu Santo diga: bendito Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y te dice: ves. Y el venir a servir a la congregación, a lo que te tocó hacer, más sin ganas que con ganas, tú estás haciendo acciones de gracias, porque en medio de todo viniste a cumplir, no por obligación, sino porque fue una acción de gracias. No sé si me estoy explicando, si me estoy explicando en esta mañana.
Entonces, servir en la congregación son acciones de gracias. Pagar tus diezmos son acciones de gracias. Cantar un canto en medio de la oración son acciones de gracias. Ayudar a alguien son acciones de gracias. Y son esas oraciones que suben como un incienso fragante ante la presencia de nuestro Dios. ¿Te das cuenta que entonces sí oras a Dios? ¿Te das cuenta que entonces sí estás orando? Porque a veces tú piensas que es la posición, y es que si cerraste los ojos, no, si cerraste o no cerraste los ojos, no es tan así obligado, porque, ¿sí me estás oyendo? Porque lo que estás haciendo es con tu corazón clamando al Padre Celestial. Y el otro tipo de oración, que son las confesiones y el arrepentimiento, cuando nosotros confesamos nuestro mal proceder, nuestros pecados, ya Dios lo sabe, porque Él todo lo sabe. Y lo único que está esperando el Padre es que tú y yo lo confesemos, sea pequeño, sea chico, sea grande, lo que sea. Entonces nosotros creemos que si ocultamos algo indebido delante del Señor, no va a funcionar, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice el Señor? ¿Alcanza qué? Misericordia. Entonces tú debes de ser una persona que le digas al Padre todo lo que siente tu corazón y tener ese deseo de decir: Señor, yo quiero cambiar, yo sé que no soy digno. Por eso me gusta mucho, escúchame lo que te digo, me gusta mucho la historia del publicano y el fariseo, porque uno llegaba muy religioso y uno decía: oro, ayuno, incluso diezmo y hago obras, y era muy arrogante. Pero el publicano ni siquiera quería entrar al templo, no se sentía digno, no se sentía merecedor de pisar el lugar sagrado que era la casa de Dios. Y aquel hombre dice que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador, ten misericordia. Dios estaba viendo que ese hombre ya quería cambiar desde que estaba en la puerta del templo. ¿Sí me estoy explicando? Y el Señor dice: les digo una cosa, ¿cuál de los dos se fue justificado delante de Dios? Pues el que no se sentía digno. Cuando Dios ve tu actitud, tu proceder, Él ya sabe que tú quieres cambiar. Y una simple palabra, no tienes que orar, pero simplemente decir: Señor, aquí estoy, no merezco el perdón, no merezco nada de lo que tú me puedes dar, pero quiero cambiar, quiero hacer tu voluntad, quiero renovar mis votos. Yo creo en un Dios que restaura. ¿Alguien cree en un Dios que restaura? ¿Alguien puede creer que Dios puede restaurar a un cristiano caído? Yo lo creo, que Dios puede levantar a un cristiano caído. ¿Lo crees? Lo puede hacer, y Él lo que desea es que tú renueves los votos con Él. Y entonces cuando tú renuevas los votos, Él ya sabe que tú quieres una vez más caminar. Él ya sabe que tú quieres incorporarte al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y Él, sin que tú te des cuenta, está sanando tus heridas, está cubriendo tus heridas, te está restaurando mentalmente, emocionalmente. Levanta tu espíritu y empiezas a renacer como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Empiezas otra vez a emprender el vuelo como un hijo de Dios santo y amado, porque te reconciliaste con Dios. ¿Quién dice amén? Cuando te encuentres a un cristiano que diga: es que yo ya caí de la gracia de Dios, es que yo ya me fui al pecado, es que yo ya no sé. ¿Sabes una cosa? Dile: pues deja que Dios diga por ti, tú no digas nada. Deja que el Señor haga la obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da un aplauso a Dios en esta mañana. Amén. ¿Quién dice amén? Qué importante es confesarnos con el Padre. Amén. Confesarnos con el Padre. Hay mucho que hablar de eso. Ahora, Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si tú le confiesas a Dios lo mal, Él te restaura. Ahora, peticiones y súplicas, que es el último tipo de oración, aunque hay muchos, pero yo solamente mencioné 4. Peticiones y súplicas delante del Padre. Hay súplicas que a veces le rogamos al Padre que tenga misericordia. ¿Quién dice amén? Cuando tú vayas a orar, ¿me dejas decirte algo? Ya cuando me salgo de aquí la cosa se pone tensa, ¿verdad? Me despeino todo, mi pelo tengo. Pero cuando tú vayas a orar por alguien, no ores lo que tú quieras orar, sino lo que Dios quiera que tú ores.
Porque a veces nos gana el humanismo. Ay, es que es buena persona. Sí, pero Dios tiene otros planes. Y tú le tienes que decir, Señor, que quieres que ore por esta persona. Sobre todo cuando oramos por un enfermo. Porque tú cuando oras por un enfermo, la gente te dice, ora. Y espera que sane, quiere que sane. Y la gente quiere que sane. Y uno quiere que sane. Pero Dios tiene otros planes. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué es lo que trato de decir? Déjame masticar un poco esto y para que tú también lo mastiques. Escúchame. Porque uno quiere que el enfermo se levante. Uno quiere que Dios lo restaure. Uno quiere que Dios lo sane. En ese momento. Que queremos que rápido Dios accione. Pero tú tienes que orar a Dios y decirle, Señor, peleo la batalla y rescato esta vida y se la arrebato al diablo, o me resigno a que sea hecha tu voluntad. Dos preguntas que tú tienes que hacer con la persona por la que tú vas a orar, especialmente si es un enfermo. ¿Por qué? Porque luego viene la decepción. ¿Y de dónde viene la decepción? De que tú oraste y la persona, en lugar de sanar, se murió. Y la familia entonces dice, pero es que trajeron al pastor del aire y le echó puro aire. Y se murió. Pues no, que muy picudo. Y se murió. Pero es que eso era lo que la persona quería. Y uno tiene que ser bien transparente con Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para ahora aquí. Arrebatamos esta alma para ti y se la quitamos al espíritu de muerte, porque a veces está operando el espíritu de muerte. ¿Sí sabes eso tú? Otra vez, ¿sí sabes eso tú? Que a veces cuando una persona está enferma, el espíritu de muerte está ahí, a veces está ahí presente, y a veces el enemigo se la quiere llevar, y a veces el Espíritu Santo, esa vocecita que está interna de ti, te dice, hey, pelea, arrebátasela a aquel no se la va a llevar, porque hay planes, porque hay propósitos, porque hay que bendecir generaciones, porque hay que levantar obra, porque ese enfermo te va a ayudar a predicar, porque ese enfermo va a hacer obra, y esa vocecita te dice, éntrale. Entonces cuando tú empiezas a hacer guerra espiritual y empiezas a hablarle directamente al espíritu de muerte, y espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesús, y empieza porque ya el Padre y el Espíritu Santo hablaron contigo, te hicieron sentir, te conectaste con Dios, fuiste sensible al Espíritu Santo y arrebataste a esa persona para Cristo. Pero cuando el Padre no te dice eso, entonces tú tienes que decir, Señor, se echa tu voluntad, la entrego en tus manos, Señor, mi oración y mi fe es que sea sanado y se echa tu voluntad. ¿Sí me estoy explicando en esta hora? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay oraciones de súplica, de ruego, como lo que estamos diciendo, lo último, último tipo de oración. Diga conmigo, peticiones y súplicas. Otra vez, peticiones y súplicas. Pastor Jaime, ¿dónde encuentro yo los 4 tipos de oración que usted acaba de decir? Vea Mateo capítulo 6 y se lo voy a decir rápidamente. ¿Dónde encuentro los tipos de oración que usted acaba de mencionar? Rápido, Mateo 6, del verso 9 en adelante. Y es la oración del Padre Nuestro, que no la voy a explicar porque ese es otro tema. Pero en Mateo 6, versículo 9, encontramos los 4 tipos de oración. Y Jesús dice, versículo 9, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro es un modelo, solamente el mejor de los mejores modelos de oración que Jesús nos enseñó a nosotros, y tiene principios. El Padre, diga conmigo, el Padre Nuestro tiene principios. Dice, oramos al Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por todos los siglos. Amén y amén y amén. ¿Dónde lo encontramos? Primero, en el verso número 9, nosotros encontramos la adoración y las acciones de gracias. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Adoración, acción de gracias. Versículo 10, encontramos nosotros la petición y la petición y la súplica.
venga tu reino, petición, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Peticiones y súplicas. Amén. Versículo 12, confesión y arrepentimiento. Perdónanos nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Ahí encontramos confesión y arrepentimiento. Y en el versículo 13 volvemos a encontrar peticiones y acción de gracias. Y no nos metas en tentación, petición, pedir, no me metas en tentación, mas líbranos, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos de los siglos. En el Padre Nuestro tú encuentras los 4 tipos de oración. Ahí está. Principios para orar nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar gracias, aún desde antes que nosotros le pidamos algo al Padre. No dé gracias cuando lo reciba, dele gracias antes de recibirlo. Gracias, Señor. Hecho está en tu voluntad, Señor. A través de la fe, Señor, yo sé que puede ser, pero sea hecha tu voluntad. Pero glorifique a Dios. Póngase, celebre anticipadamente la bendición de Dios para usted. De voces de júbilo, gócese con el Señor, y sea una cosa o sea otra cosa, usted deleítese en el Señor, como dice su palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones. Y Él te concederá las peticiones. Pero deleítate en el Señor, regocíjate en el Señor anticipadamente, dale gloria, dale honra, dale alabanza, glorifícalo y celebra con júbilo, con esa fiesta de gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén o no amén. Ahora, voy a terminar o tratar de terminar con la última pregunta. ¿Qué oro a Dios? ¿Qué oro a Dios? ¿Qué voy a orar a Dios? Pida usted lo que quiera. Toda oración, siempre lo que pedimos es al final, no al principio. En toda oración lo que voy a pedir es al final, no al principio. Al principio son las acciones de gracias, el adorarlo, el alabarlo, el glorificarlo, el magnificar su nombre, el santificar, como dice el Padre Nuestro. Pero al último es cuando yo voy a pedirle a Dios, empezar a pedirle al final. ¿Pero qué voy a orar? Primer consejo, ore la palabra de Dios. ¿Qué significa orar la palabra de Dios? Recitar los versículos de la Biblia que usted se ha memorizado. Recitar los versículos de la Biblia que usted se ha memorizado. Y si, pastor, no me sé más que 2 versículos. Jesús lloró y Él es mi pastor y nada me faltará. No, corazón, tienes que aprender más Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Tienes que aprender más escritura. Ahora, si no sabes, ¿estás oyendo lo que estoy hablando? Si tú no sabes, pastor, ¿qué hago si no tengo memoria para tantos versículos? Entonces agarre la Biblia y busque lo que Dios le ponga a buscar, y ahí usted empiece a orar la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Agarre su Biblia donde el Espíritu Santo lo mande, Proverbios, Salmos, Evangelios, Profetas, y ahí donde el Señor le ponga, usted empiece a leer esa palabra. Y esa palabra que usted está orando, esa es orar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando oramos nosotros, lo que está en la escritura, esa escritura salió del corazón de Dios, porque así es, el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo lo que viene del Padre es una buena bendición para nosotros. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Al leer la palabra, tú estás leyendo el corazón de Dios, el testamento de Dios, lo que Él nos dejó. ¿Sí
¿sí me estás oyendo? Es como cuando tú estás recordándole a Dios. Dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 119, en el 120, en el Salmo 27, en Mateo tal versículo. Tu palabra dice, ore su palabra. Si usted no tiene palabra, diga, pastor, es que yo no sé pedir. Ore su palabra y recuérdele a Dios lo que Él escribió por el Espíritu Santo, porque toda palabra que está escrita fue inspirada por el Espíritu Santo. Todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra inspirada por Dios. Palabra inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando ora su palabra, hay dos maneras de hacerlo. Primero, tú tienes un tiempo personal con el Padre que estás dándole gracias. Es un tiempo especial. Imagínate que tú estás ahí en su presencia y le estás pidiendo algo que tú quieres. Tu mente se conecta, tu corazón se conecta con Dios y empiezas a armar un tiempo con Dios especial. Te preparas con tu celular y todo. Estamos hablando tus peticiones. Estoy hablando qué orar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y con ese canto hermoso y precioso, pregúntele a Dios, ¿qué tienes para mí, Señor, en este día? ¿Qué me quieres decir a mí? Personalice su diálogo con Dios. Señor, hoy, ¿qué es lo que tienes para mí? Y quédese callado por un momento. O háblele si le quiere hablar. Señor, hoy en este día hay algo para mí, Señor. Y hay algo divino que de pronto el Espíritu Santo puede llevarte a una escritura. Puede llevarte alguna palabra, puede llevarte algún mensaje. Yo no sé, hay tantas formas en que el Padre nos habla a nosotros. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando? Entonces, cuando tú oras conforme a la palabra, dile, Señor, ¿qué tienes para mí? Y entonces cuando usted lee, usted empieza ahí de pronto a escribir. Y tenga el hábito de anotar lo que el Padre le diga a usted. De pronto te va a dar una escritura, de pronto te va a dar una frase, de pronto va a poner algo en tu corazón y lo tienes que tomar en cuenta. Si me estás oyendo, pueblo de Dios, porque tú estás interactuando con el Padre, estás conectándote con el Padre, estás fluyendo con el Padre, y entonces el Padre empieza a ministrar tu corazón y el Padre empieza a hacer cosas preciosas, maravillosas, que de pronto sientes esa gloria tan increíble del Señor en tu corazón. ¿Quién dice amén en esta preciosa hora? ¿Amén o no amén, pueblo? Ahora, cuando usted esté interactuando con Dios y Él esté hablando a usted, anote lo que Dios le dé. Observe el panorama y sea inteligente con Dios. Mira, cuando tú necesitas un favor, ya voy a terminar. Y cuando hablo de un favor, casi siempre es un favor, ¿verdad? Buenos días. Ya les dio sueño. Otra vez, cuando tú necesitas un favor y tú vas con la persona que sabes que te va a hacer el favor, no te voy a pedir dinero a ti. Tú no llegas y le dices, hermano, vengo a que me preste. No. Tú primero le miras si tiene ganas de que, si no está enojado, si amaneció, no es cierto, si amaneció de buenas. Y tú, ya desayunó, hermano. No, ¿qué está haciendo? Y llegas hasta con una sonrisita así, ¿verdad? Hola, hermano, ¿cómo? El hermano no sabe que le va a caer el sablazo, ¿verdad? Él no sabe por dónde va el espadazo. Y entonces tú observas el panorama y si lo ves de buenas, dices, ay, ¿en qué momento? Es que me da pena porque... ¿Y en qué momento? Y aproveches el momento porque ves el panorama y cuando lo ves alegre, tómese un refresco, siéntese, ¿qué anda haciendo? Qué gusto que me visita, ¿en qué le puedo servir? Ya cuando te dicen ¿en qué le puedo servir? Dices, aquí es cuando, ¡pum! Vámonos. Hermano, qué bueno que, sí, hermano, Dios me guía siempre. Necesito un favor de dinero. Aleluya. Dije, hermano, aleluya, se le atoró aquí algo. Aleluya. No podrá hacer otro tipo de favor. Lo que quiero decir con esto es que tú eres inteligente para pedir.
Sabes que cuando estamos con Dios tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aunque Él conoce todo, desde antes que lo tengamos en nuestra boca, en nuestra mente, mi Padre, tu Padre, ¿sí estás de acuerdo conmigo? Él ya conoce lo que tú necesitas, lo que te duele, lo que te hace falta. Él conoce todo, pero Él quiere que tú y yo seamos inteligentes cuando estemos delante de su presencia. Y como te lo dije hace un momento, no solo vengas a pedirme, ven para estar conmigo en mi presencia. Quiero hablar contigo, como dice, quiero sentir tu presencia, quiero sentir que me rodeas con tu gloria. O sea, a Dios no le molesta que tú le pidas. Dios lo que busca es nuestro corazón. Por eso el Salmo dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Cuando tú vas y desgarras tu corazón ahí, o sea, lo sueltas en el Señor y te abres con el Padre, Él nos toma, nos acaricia, nos ministra el Espíritu Santo. Y después, porque diga conmigo, Él conoce todo. Diga, sabe lo que me duele. Diga, sabe lo que sucede. Diga, y sabe lo que me urge. Entonces el Padre te dice, dime qué quieres. Y vas a decirle como Bartimeo, quiero ser sano, quiero esto, quiero lo otro, quiero que me levantes, quiero que restaures mi matrimonio. Y a veces el Padre te va a dar escrituras. Y no esperes a veces, si el Padre te habla audiblemente, gloria a Dios, pero el Padre te va a poner escrituras, te va a recordar escrituras, te va a recordar pasajes de la Biblia. El Padre te va a decir algo a tu corazón y a tu espíritu que va a hacer clic. Ese clic significa que el Espíritu Santo te está confirmando algo y vas a ver cómo va a fluir la bendición. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Y entonces en eso usted escriba esa escritura y ponga ese versículo. No es malo que hagas una lista de peticiones. ¿Alguien tiene peticiones en esta mañana? Nadie tiene peticiones, nomás. ¿Alguien de ustedes, de los que están aquí, vienen de una iglesia donde había reuniones donde decía, hermanos, llegó la hora de peticiones? ¿Alguien de aquí viene de ese tipo de iglesias? Nadie. Levanten la mano. A ver, levanten la mano. Hermanos, llegó la hora. ¿Alguien trae petición? ¿Y qué hacían los hermanos? Algunos decían, hermano, el Señor conoce mi petición. ¿Te acuerdas de eso? Y algunos otros se levantaban, sí, hermano, yo quiero poner mi petición. No es malo pedirle a Dios algo. No es malo hacer una lista de lo que tú necesitas. Y esa lista es bueno, no para reclamarle a Dios, no, sino para que tú te des cuenta que a veces Dios ya te está contestando y ni siquiera te has dado cuenta. Es como cuando tú haces una lista de mandado y vas al súper y ya tienes todo ahí en la canasta, en el carrito, y vas subrayando lo que tú ya compraste para no repetirlo dos veces o llevar más. Entonces, ¿sí me estás oyendo? Cuando tú pones tus peticiones y las escribes, es para que veas cómo Dios te va contestando cada petición. Y es para que no se te olvide, como dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien tiene peticiones? Díselas a Dios. Agarra tu libreta, tu lista, anótala ahí. Aleluya. Padre, necesito mi casa. No he alcanzado los puntos, Padre. Necesito casarme. Urge casarme, Padre. Y luego se le queda viendo a alguien al lado y dice, y ya sabes que el matrimonio. ¿Qué dijo la hermana? ¿Ya no quiere trabajar? No voy a trabajar, no voy a trabajar. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, me da gusto que se emocione. Hasta me puso ruborizado. Bueno, pero te has dado cuenta que el matrimonio es como la muralla china, ¿no? Los que están adentro quieren salir, los que están afuera. Y entonces la que oye es urge casarse, y la que está a su lado, ay, yo ya me quiero salir de aquí. Unos les surge y otros les surge salir y otros entrar. Escúchame. ¿Sí me estás oyendo?
Pastor, no puede predicar usted sin decir algo chusco. Pórtate serio. Bueno, ya me mandaron. No, escucha. Pero es importante, no es malo pedirle a Dios. Pídale a Dios. Haga sus peticiones y déselas al Señor. Dice su palabra: sean notorias nuestras peticiones delante de Dios. Póngaselas. Mire, yo hace muchos años atrás estaba en un templo de madera, de lámina. No, estoy hablando hace mucho antes. Yo le dábamos escuela dominical a los niños en el pasillo, esa mi esposa. Y cuando les daba el sol, mi esposa se metía y ya me interrumpía la predicación. Y yo me sentía incómodo porque pues enseñaba a mi esposa en un pasillo de menos de 1 metro, era un paso de servidumbre, una historia muy bonita. Y pues ya se metían los niños, ya no había, en la calle había sol, los carros, era una cosa tremenda. Yo terminaba el culto y me salía afuera y veía el pasillo y decía: Padre, ¿por qué no me das para echarle el techo y arriba otro y un cuarto de niños? Y yo tiraba mi rollo solo. Todos los domingos salía y tiraba mi rollo y decía: Padre, ayúdame a hacer esto, ayúdame el otro. Y todo lo que yo le dije al Padre, Dios lo hizo. No es malo que tú le digas al Padre que tus hijos terminen la carrera. No es malo decirle al Padre que quieres la salvación de tus hijos, la restauración del matrimonio de algún. No es malo, pero es bueno. ¿Por qué? Porque Dios te va a recordar y Dios te va a hacer en memoria todo lo que Él hizo por ti. Por eso cuando tú lees el Salmo 119, es un recordatorio de todo lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Porque Dios no es que nos reprocha, pero Dios dice: no se te olvide que de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te saqué, donde fuiste esclavo por 40 años, donde te sustenté con el maná, donde te di pescado, donde abrí las aguas, donde te di agua en el desierto. Y Dios te dice: todo esto te di en el camino por 40 años. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Sabes que cuando tú pones tus peticiones delante de Dios, Él no te reprocha, pero Él nomás te dice: acuérdate que restauré tu matrimonio, acuérdate que te levanté del COVID, buenos días. Acuérdate que te di el trabajo, acuérdate que te salvé de aquí, acuérdate que te rescaté y acuérdate. Y Dios no te reprocha, solo te hace recordar para que no te desconectes, para que sepas que tu dependencia, la tuya y la mía, es nuestra dependencia con el Padre, y que nunca podemos separarnos del Padre, porque Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Última pregunta: ¿cuánto tiempo tengo que orar, pastor? No hay ninguna escritura que nos diga que 1 hora, aunque hay varios pasajes que hablan de 1 hora y otros pasajes dicen que tarde, mañana y noche oraré delante de ti. No hay un tiempo específico, no hay una escritura que sea muy clara en cuanto al tiempo en el que yo tengo que orar, aunque la Biblia habla de vigilias, habla de intercesión durante las noches. Dios bendiga a aquellos que se aposentan, Dios bendiga a aquellos que tienen su devocional diario. Si tú no tienes tu devocional diario, sería importante que lo hicieras. ¿Quién dice amén? Y Dios bendiga al que tiene su devocional diario. Dios bendiga a los que leen su Biblia diario, a los que oran diario. Dios los bendiga, y los que no, que Dios los ayude. Pero es bueno tener tu devocional diario. Es bueno que de pronto, si te vas a desvelar, que sea para orar. Hay veces que Dios nos levanta a horas que no queremos. A mí hay un tiempo que me ha estado levantando 3 días y digo: ¿para qué me levantas a las 3 de la mañana? No, Padre, me acabo de dormir. Y al otro día me dice el Padre: por eso te levanté. Por eso te levanté. Dice: Señor, ni modo, donde manda capitán no gobierna marinero. A veces el Padre te va a levantar y te va a pedir que hagas oración, porque estás conectado con el Padre. Pero la mayor parte del tiempo es que tenemos que estar siempre orando con el Padre. Es difícil, termino ya. Es difícil crear una disciplina en lo natural, en un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han intentado hacer ejercicio y fracasaron? Levante la mano.
Y de pronto tienes ganas, no, yo voy a correr y terminamos bien bofeados, hermano, con la lengua de fuera. Los chamorros, sobre todo los que tenemos 40 y más, ¿verdad? Nos duelen los chamorros, el potasio y todas esas cosas que hacen que le duela a uno, ¿verdad? Y al otro, te duelen las piernas, hermano. Y al otro día llega la hora del ejercicio y le estás pensando 5 minutos más y no subes, hermano. Por alguna razón perdemos la disciplina en el ejercicio. Por alguna razón no continuamos con el ejercicio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es difícil crear esa disciplina. Entonces aprenda esto: la oración es un privilegio que tenemos porque inicia con una necesidad. Lo voy a repetir, si lo quiere anotar, anótelo. La oración es un privilegio que inicia con una necesidad, pero se mantiene con disciplina y se convierte en un gozo permanente. Otra vez, la oración es un privilegio que tenemos y que comienza con una necesidad. Amén. Pero se mantiene con disciplina, porque nos hace dependientes, pero hay una disciplina de oración, una disciplina de orar. La oración se va formando esa disciplina en nosotros, pero al final es un deleite, es un gozo, es un regocijo. Ya no se te hace pesado, ya no se te hace cansado, ya te pasa, ya hasta perdiste el tiempo, ya ni te importa. Ay, se me fue el tiempo, me tengo que ir a trabajar, porque te deleitas en la presencia de Dios, porque no estás obligado a orar. No estás obligado a hacer tu devocional. Es algo rico, es algo hermoso. Ay, yo no sé quién me está oyendo en esta mañana, pero de pronto es difícil empezar, pero no es tarde para que lo empecemos a hacer. Pero recuerda, la oración es un privilegio que empieza con una oración, pero termina usted al final con gozo y con un deleite en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la disciplina, y termino ahora, la disciplina de orar, a veces vamos a tener distracciones. A veces va a haber momentos en que alguien nos va a interrumpir, sobre todo nuestros pensamientos, nuestras emociones, interrupciones, desánimos, ¿verdad? Y no te condenes si un día no oraste, no te condenes si un día, ay, es que mi devocional, y traes un sentimiento de culpa, ay, se me pasó la lección del devocional. Déjate de cosas. Pues no lo hiciste en la mañana, pues habla en la tarde, hombre. Pero es que ya se me pasó el día, pues hágalo doble en la noche y quítese esa culpa. No se sienta mal, porque la oración no es para hacerte sentir culpable, Dios. La oración es para hacerte dependiente de Él, y para que no se te olvide que todo proviene del Padre, y que todo lo que tenemos el Padre nos lo da a nosotros. Un aplauso al Señor esta mañana. ¿Se quiere poner de pie?